Hola, muy buenos días para todos los estudiantes. Les saluda el licenciado Daniel Rivero. Deseando que se encuentren bien, le doy la bienvenida a nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Nuestra clase de hoy tiene como tema el triángulo rectángulo y la destreza que estaremos trabajando es la M.4.2.15 que enuncia aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. En nuestra clase de hoy comenzaremos el estudio del triángulo rectángulo. Vamos a definir qué es un triángulo rectángulo y vamos a analizar cómo calcular algunos o cómo determinar algunos de los elementos que forman dicho triángulo. Podemos decir que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y las medidas de sus lados se puede calcular con el teorema de Pitágoras. A los triángulos rectángulos se le aplica en la construcción de techo de fábrica porque permite la ventilación natural. Podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo? Bueno, los elementos de un triángulo rectángulo, en primer lugar tenemos la hipotenusa. Podemos decir que la hipotenusa es el mayor de los lados de un triángulo rectángulo y es el lado que se opone al ángulo recto o al ángulo de 90 grados. También tenemos los catetos. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados, o sea, van a ser los lados perpendiculares. Y por ser perpendiculares, a uno de ellos se le puede llamar o se puede decir que es la base y el otro es la altura, indistintamente, no hay un orden para ello. Cualquiera de los dos puede ser la base y cualquiera puede ser la altura, teniendo en cuenta que son segmentos perpendiculares. Ahora bien, analizamos que al triángulo rectángulo se le puede aplicar el teorema fundamental de Pitágoras. Recordar que de Pitágoras existe un grupo de teoremas, ¿ya? Donde sobresale el teorema fundamental. ¿En qué consiste el teorema fundamental de Pitágoras? Bueno, el teorema fundamental de Pitágoras plantea que en todo triángulo rectángulo se cumple que la altura al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Podemos analizar el siguiente organizador cognitivo. En el triángulo rectángulo se utiliza el teorema de Pitágoras para determinar los elementos del triángulo, como son los catetos y la hipotenusa. El teorema de Pitágoras acabamos de analizar que establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos y se expresa como c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora bien, el triángulo rectángulo se denominó triángulo sagrado egipcio. Se le aplicaba para encontrar las esquinas de las parcelas usando el ángulo recto y así poder delimitar nuevamente los terrenos. Otro ejemplo es la pirámide de Kefren, en la que se ha comprobado que fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el triángulo sagrado egipcio, cuyas proporciones son 3, 4 y 5. Si cortamos imaginariamente a la pirámide de Kefren por su vértice superior, obtendremos dos triángulos rectángulos. Esto hace que esta pirámide parezca más alta que otras pirámides. Ahí tenemos un ejemplo, cómo se ha dividido o se analiza la pirámide como dos triángulos rectángulos. Bueno, esta vez vamos a ver algo sobre el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un matemático de la antigüedad, fue de los más importantes. Vivió en Grecia hacia el siglo V más o menos, antes de Cristo. Hizo este desarrollo sobre el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es de las figuras más importantes de la geometría plana, porque en últimas, cualquier figura geométrica plana, por irregular que sea su forma, se puede convertir en una sumatoria de triángulos rectángulos para su estudio, para su cálculo. Por ejemplo, eso es lo que hace la topografía cuando de medir terreno se trata. Bueno, entonces, en el triángulo rectángulo, y acuérdense ustedes que es rectángulo porque este angulito de acá es recto, o sea, tiene 90 grados. También recuerden ustedes que esta C se le dice hipotenusa, o sea que es el
la longitud de este lado, el que queda al frente del ángulo recto. Y a estos dos, a este de aquí abajo, o sea, al A y al B, son los catetos. Este es un cateto y este es otro cateto. Entonces, los dos catetos son los que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el que está al frente del ángulo recto. Bueno, eso es un repaso porque ya lo habíamos visto en clases anteriores. Pero para efectos del teorema de Pitágoras no necesitamos saber que los nombres de los lados del triángulo. Simplemente a la hipotenusa le vamos a decir C y a los dos catetos le vamos a decir A y B. Entonces lo que el señor Pitágoras desarrolló fue, él cogió y sobre la hipotenusa, o sea, sobre el lado C de ese triángulo construyó un cuadrado así, más o menos así. Pronto, como esa mano alzada, de pronto no queda muy bien, pero ustedes ya se lo podrán imaginar. Construyó un cuadrado. O sea que si es un cuadrado, acuérdense que el cuadrado tiene los lados iguales. Entonces, este lado C, por acá también tiene la dimensión de C, por acá también y por acá también. Entonces, sus cuatro lados son iguales. Sobre los dos catetos hizo lo mismo. O sea, por acá construyó otro cuadrado. Bueno, no nos quedó tan cuadrado, pero supongamos que fuera cuadrado. Pero como es cuadrado, pues por acá también es A, y por acá también es A, y por acá también es A. Y sobre el otro lado, o sea, sobre el lado B, hizo lo mismo. Construyó un cuadrado, suponiendo que fuera cuadrado. Entonces, como es cuadrado, pues sus cuatro lados son iguales. Y lo que él descubrió fue que el área de este cuadrado, era igual al área de este cuadrado más el área de este otro. Hagámoslo gráficamente. Él descubrió que el área de este cuadrado era igual al área de este cuadrado más pequeño más el área del cuadrado levantado sobre, no quedaron como rectángulos, pero supongan que son cuadrados, más el área del cuadrado levantado sobre el otro lado. Eso en términos matemáticos, ¿cómo se escribiría? Bueno, entonces el área de este cuadrado, o sea, del C, como el lado es C, acuérdense ustedes en las clases anteriores que el área del cuadrado es igual al lado por lado, que en este caso es C, y C por C es C al cuadrado. Entonces C al cuadrado. C al cuadrado es el área del cuadrado levantado sobre la hipotenusa, o sea, sobre el lado C, igual a el área de este cuadrado, como su lado es A, entonces sería A por A, pero A por A significa A al cuadrado, más el área de este otro cuadrado, cuyo lado es B. El área de ese cuadrado es B por B, o sea, B al cuadrado. Y realmente eso es todo el teorema de Pitágoras. Ahora, a partir de esta formulita, podemos deducir los otros. Este es el caso cuando nos preguntan por el valor de C, si nos dan como datos del problema este y este, o sea, A y B. Pero también puede ser que nos den como datos del problema, nos den C, el valor de C, y nos pregunten por A, y nos den B, o sea, nos dan dos para encontrar un tercero. Entonces, ¿qué hacemos? Si fuera el caso que nos dan C y B y nos preguntan por A, pues entonces despejamos la A. ¿Cómo despejamos la A? Para poderla despejar, la A, la tenemos que dejar solita a un lado de la igualdad. Este es el lado de la igualdad. Y para dejarla solita, pues le quitamos la B del lado para dejarla solita. Tenemos aquí A al cuadrado. Y a este lado le dejamos quietico C al cuadrado. El B, para poderlo quitar de ahí, lo pasamos al otro lado del signo igual, cambiándole de signo. O sea que nos queda como B menos B al cuadrado. Entonces, reescribiendo, nos queda como A al cuadrado igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Ahora,
Repitamos de nuevo la fórmula principal. C al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Si nos dieran como datos del problema C y A, pues entonces habría que despejar o colocar como incógnita la B. Y la B es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Ahora, en los problemas generalmente, fíjense acá, que generalmente nos pueden dar, por ejemplo, este dato y este dato para averiguar este. Pero C no es C al cuadrado sino C. Entonces lo que nosotros hacemos es averiguar esta C sin el cuadrado. Para lo cual lo que nosotros hacemos es C igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. La situación que aquí se nos presenta es algo como esto. Fíjense, raíz cuadrada de 25 es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, porque 25 es el cuadrado de 5, porque 5 por 5 es 25. Y el cuadrado de 25, o la raíz cuadrada de 25 es 5. O sea que se nos cancela este con este, y nos queda 5. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado es igual a 5. Se cancela este con este. Esa es una situación muy parecida a la de acá. Igual a la de acá. Para que nos quede C como una medida lineal. Ahora, la A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Y la B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Esas son las formulitas básicas, clásicas, que se utilizan para resolver cualquier problema relacionado con el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, suponiendo que en este triángulo rectángulo, vamos a pintarlo así, bueno, listo, ahí nos quedó más o menos. Entonces, C, A y B. Entonces nos dicen que averiguar por C cuál es la longitud de ese triángulo rectángulo, la longitud de su hipotenusa cuando A es igual a 28 centímetros. Y cuando B es igual a 35 centímetros. Nos dan esos dos datos para averiguar un tercero, y ese tercero es la C, o sea la hipotenusa. Entonces simplemente aplicamos la fórmula. C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Vamos acá. Ahora lo que hacemos es sustituir los valores. Todo lo vamos escribiendo en su orden. A dice que vale 28, entonces sería 28 al cuadrado. Más B dice que vale 35. Bueno, pongámosle 35 centímetros. Entonces vale 35 al cuadrado. Igual. Todavía no quitamos, seguimos escribiendo el radical. 28 al cuadrado lo hacen con sus calculadores. 28 al cuadrado es igual a 784. Más 35 al cuadrado es 35 por 35, o aplican la función de cuadrado en su calculadora. Ya vimos eso en clases anteriores. Entonces eso es igual, 35 al cuadrado es igual a 1225. Seguimos, igual. 784 más 1225, eso es igual a, hagan la sumita en sus calculadoras, normalmente, y eso nos da que es igual a 2009. Ahora le sacamos la raíz cuadrada a 2009. Ustedes ya saben, en las clases de la calculadora vimos cómo se emplea la calculadora para hacer estos ejercicios. Entonces la raíz cuadrada de 2009 es igual a 44.82 centímetros. Y estos 44.82 centímetros, ese es el valor de esta longitud, o sea de C.
Vamos a hacer otro ejercicio. Borramos esto. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a pintar aquí un triangulito. Triángulo rectángulo. Suponiendo que sea ese. Suponiendo que fuera un triángulo rectángulo. Entonces aquí en este nos vamos a averiguar cuánto vale la A. Esta es la incógnita. Y nos dan que B es igual a, pongamos que sea 94. Y que C sea igual a 136. Bueno, que todos sean centímetros. No importa la medida, de que manejemos siempre la misma medida. Si son centímetros, si son metros, si son pulgadas, si son pies. Manejemos siempre la misma medida en los lados. Bueno, entonces, de la tabla de atrás, las tablas de atrás, de acá vamos a despejar este, que es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Bueno, entonces, A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Sigamos por aquí, mantenemos el radical. Ahora reemplazamos los valores. C es igual a 136, pero es C al cuadrado, o sea, al cuadrado, menos B es igual a 94, que es B, 94 al cuadrado. Ahora con sus calculadoras sacan cuál es el cuadrado de 136. El cuadrado de 136 es, háganlo con sus calculadoras, ya saben cómo hacerlo, en las clases anteriores lo vimos, sería igual a 18.496 menos, ahora 94 al cuadrado es 18.000, 94 al cuadrado es 8.836. Sí, seguimos. Ahora sumamos 18.496. Restamos a 18.496, le restamos 8.836. Y eso nos da que eso es igual a 9.660. Entonces seguimos. A igual. Ahora le hallamos la raíz cuadrada a 9.660. Ustedes ya saben cómo. Ya vimos eso en las clases anteriores, cuando vimos el manejo de la calculadora. Y eso es igual a 98.28 centímetros. Si estamos hablando de centímetros, ¿no? Estamos centímetros y centímetros. Entonces esta A es igual a 98.28 centímetros. Y así sucesivamente podemos aplicar esas formulitas para desarrollar los problemas relacionados con el teorema de Pitágoras. Ahora les invito a realizar la dinámica que aparece en la plataforma de Google Classroom para comprobar los conocimientos adquiridos. De esta forma le estamos poniendo punto final a nuestra clase de hoy. Me despido de ustedes hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.